Vamos hoy con un vídeo en nuestro canal La Matemática es Fácil sobre un concepto metamatemático, el concepto de intangible, que surge en diversas situaciones del análisis matemático. Primero, el oyente del vídeo, el que nos ve por nuestro canal puede pensar, bueno, ¿y qué cosas son tangibles? ¿Qué podemos tocar en matemática? De alguna manera, el concepto de intangible es un concepto más sutil y veremos de qué trata el mismo a lo largo de nuestro video. Aquí está nuestro canal. Los invito como siempre a suscribirse. La matemática es fácil. Prometemos tener un video lunes y viernes. Hoy es sábado, pero lunes y viernes tendremos un video cada semana. Y en Twitter es La Mate es Fácil. Los invito a poner sus comentarios, preguntas sobre nuestros videos en el propio canal. El concepto de intangible vemos que emerge, por ejemplo, en esta situación. Supongamos que tenemos un espacio vectorial sobre los números reales y cualquier espacio vectorial tiene un dual, que desde el punto de vista algebraico es todas las funciones lineales que van del espacio E en los números reales. Eso se denota o se designa en matemática como los funcionales que están definidos sobre el espacio vectorial. Si el espacio vectorial, como estamos en análisis, le ponemos una estructura más rica con una norma que induce por supuesto una métrica, entonces es natural pedir que esos funcionales no solamente sean lineales, sino que sean continuos. Entonces vamos a pedir que los elementos del dual sean funciones lineales y continuas del espacio en los números reales. Si uno piensa en física, son como mediciones que uno puede hacer si E representa los estados de algún sistema físico y nos devuelve un número, un valor numérico, y le pedimos la noción de linealidad, que es una especie de superposición. El tamaño de un elemento de este espacio dual se define de esta manera, es el supremo de los valores que toma el valor absoluto de phi de x en la esfera unitaria. Se puede probar que eso es de nuevo una norma, no vamos a hacer demostraciones, es un video muy corto, y que el espacio dual es automáticamente completo independientemente si el espacio original E lo es. E puede ser solamente normado, no necesariamente lo que se llama un espacio de Banach, y el espacio dual sí es automáticamente completo y por ende de Banach. La distancia, por supuesto, cuando se tiene una norma, se define como el tamaño del vector diferencia entre x y y. La distancia entre x y y es la manera estándar de definir una distancia. Vamos a seguir con la idea. Vamos a ver cómo surge el primer intangible en nuestra discusión. Se considera el espacio de sucesiones L1. ¿Qué son estas sucesiones? Bueno, sucesiones numéricas que verifican que la serie de los a sub n son infinitos términos, me queda menor que infinito, en valor absoluto los a sub n. Esto es un espacio vectorial y se puede ver que esto es una norma, esto que está aquí abajo es la norma que se define en el espacio L1, pero lo que nos interesa es que el dual de ese espacio es el infinito. El infinito es otro espacio de sucesiones, pero en este caso sucesiones que son acotadas, es decir, los términos de la sucesión no exceden cierta cantidad en valor absoluto. Como siempre, para que las cosas queden bien definidas y sean positivas, etcétera, la norma, que es una propiedad básica, se toma siempre el módulo de los elementos de la sucesión. Entonces, el dual de L1, los funcionales lineales y continuos, son los elementos del infinito, que actúan de una manera bastante sencilla. Si yo veo este phi como la sucesión de los b sub n, entonces phi sobre una sucesión a sub n de L1 es sencillamente como una especie de producto interno a sub n por b sub n. Entonces yo los invito a ustedes a que verifiquen que efectivamente si yo defino esto de esta manera me queda un funcional lineal en L1. Es mucho más difícil ver que eso se caracterizan los funcionales lineales de esa manera. Eso no lo vamos a hacer,
pero es cierto, pues todo funcional lineal es un elemento de L1. Ese es un teorema de análisis matemático que no vamos a demostrar. En muchos casos de análisis se tiene que cuando yo tomo el dual del dual, regreso al espacio original. En otros casos no. En el caso de que esto ocurra, y hay que entender bien qué es lo que significa eso, hablamos de un espacio reflexivo. Entonces vamos a seguir con nuestro video en este ejemplo. Vamos a ver que el dual de L infinito no puede ser L1. O sea que no tenemos la situación esa que como cíclica, que si yo tomo el dual de L1 llego a L infinito y si tomo el dual del infinito regreso a L1. No, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Bueno, el argumento no es muy complicado. Se puede probar, aquí me salté las láminas, se puede probar, damos de vuelta, que L1 no es el dual de L infinito porque el infinito no es un espacio separable. ¿Qué significa que sea separable? Un espacio separable si tiene un conjunto denso y numerable, como decimos aquí. ¿Por qué no puede ser separable el infinito? Bueno, porque miren, vean estas sucesiones. Como si ustedes tuvieran una moneda y la lanzan infinitas veces y le llaman cara 1 y sello 0. Se obtienen cosas de este tipo. Claramente, cualquier sucesión de esto es del infinito, porque sus términos están acotados. De hecho, están acotados por 1, por 2, por lo que ustedes quieran, pero están todos acotados. Y la distancia entre dos elementos cualesquiera de estos elementos de lo que llamé el conjunto C, que son estos lanzamientos de una moneda, es siempre 1 si los elementos son distintos. Si son el mismo elemento es obviamente 0, pero la distancia es 1 entre dos elementos típicos del espacio o del conjunto C. Pero ¿cuántos elementos de estos tenemos? Bueno, tenemos usando el argumento de Cantor, el argumento diagonal, que tiene que haber en C una cantidad no numerable de elementos y por ende yo no puedo tener un conjunto denso que sea numerable, porque como dicen por ahí, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. No puede ser que yo aproxime a este elemento y aproxime también a otro elemento, digamos con una precisión de un cuarto o algo así. Eso es fácil de chequear. Entonces hemos chequeado que el infinito no es separable. Significa eso que no puede tener un conjunto denso numerable dentro de él. Ajá. Hay un teorema básico del análisis funcional que me dice que si un espacio tiene un espacio dual separable, el espacio es separable. Ojo, no es el recíproco, no es cierto. Puede ser que sea separable, como es el caso de L1, y su dual no lo sea. Pero si el dual es separable, eso obliga a E a ser separable. Se puede ver que L1 es separable. Y yo les digo que se animen y hagan esto como ejercicio. Y entonces esto implica, por lo que hemos discutido, que el dual de L infinito no puede ser L1. Imposible que eso ocurra. Por el teorema si el dual de L infinito fuera L1, entonces, bueno, el infinito fuera separable, lo cual ya sabemos que es falso. Ahora es fácil de ver que L1 es un subconjunto del dual del infinito. Entonces uno se pregunta, y esa es la pregunta importante, ¿qué cosas hay en ese dual de L infinito que no son elementos de L1? Bueno, nadie lo sabe. No sabemos qué son esos. Sabemos que son cosas que llamamos medidas finitamente aditivas, pero si alguien consigue un ejemplo de alguna, yo los invito a que me la manden por el canal, pongan el ejemplo, hagan un video, porque me gustaría verlas. Nadie sabe o ha visto un ejemplo de lo que son estas medidas finitamente aditivas. No se puede construir una de ellas. Los objetos existen de alguna manera, pero no podemos exhibir alguno de ellos. Es un ejemplo de lo que llamamos intangible. Es un intangible en el sentido de que, bueno, esas cosas existen porque matemáticamente lo hemos demostrado, pero sin embargo no podemos ver ninguna de ellas.
Muy bien, vamos ahora con un segundo ejemplo de este concepto de intangible que proviene también del análisis matemático y en este caso de la teoría de la medida. Entonces, la medida de Lebesgue, una construcción importante en el análisis matemático, extiende la noción de longitud. Cualquier intervalo, ¿verdad? Le podemos asignar una longitud, que es la diferencia entre sus extremos, el extremo más grande del intervalo y el más pequeño. Eso puede dar infinito, pero uno quiere extender ese concepto de longitud a conjuntos complicados que aparecen asociados a distintas funciones, al concepto de probabilidad, etc. Surge entonces la construcción que se la debemos al matemático francés Henri Lebesgue, que en el año 1902, si no recuerdo mal, publicó su tesis doctoral que contenía esta construcción y una extensión de la idea de integral mucho más potente que la integral de Riemann. Entonces, esa medida, esa longitud generalizada, se define sobre una cierta clase de conjunto, que es lo que consiste, o lo que se llama en matemática, una sigma álgebra. Pero bueno, no voy a meterme con esas cosas, vamos a sencillamente a tratar de entender la idea de cómo surge otro intangible asociado a la idea de medida. La medida de un intervalo, como ya dijimos, es b menos a, no importa si el intervalo es cerrado, abierto, semiabierto, etc. Entonces, sencillamente b menos a, y eso puede ser infinito, porque este extremo pudiese ser un intervalo que va desde a hasta infinito, y se toma como convención de que la medida del conjunto vacío es cero. La medida siempre es algo positivo, eso es natural, mayor o igual que cero, porque sencillamente extiende el concepto de longitud y eso va a ser siempre algo positivo, la longitud de algo. Si esta propiedad es crucial, si tenemos una familia numerable de conjuntos que son disjuntos 2 a 2, es decir, que si dos elementos de acá su intersección es vacía, no se corta, entonces la medida de la unión natural es la serie de las medidas de los a sub n. La cuarta propiedad también es importante, ¿verdad? Para la medida de Lebesgue, es una medida que llamamos invariante por traslaciones. Es decir, que si yo tengo un conjunto, ¿verdad?, que está en esta clase L y lo traslado un cierto X real, entonces eso no altera, es como natural pensar que no debiese alterar la medida o la longitud del conjunto. Hay unas propiedades que quizás se deriven de las que están acá, que las pongo de todas formas. Si un conjunto está metido dentro de otro, su medida es más chiquita. Eso es natural y esta propiedad también es bastante natural. Quisiera que los procesos de medición verifiquen esto que está acá. La medida de una unión es la suma de las medidas y hay que restar la medida de la intersección. Aquí me equivoqué, es la medida de A intersectado con B. Olvídense de este M que está acá porque es un error mío de tipeo. Entonces, los conjuntos que están en esta clase donde está definida la medida de Lebesgue es lo que se llaman conjuntos medibles. Entonces, una pregunta que surgió Banach, que creo que fue el que la planteó inicialmente, es si todo conjunto de A de la recta es medible. Es decir, si podemos asociarle a todos los subconjuntos de la recta real un concepto de longitud, una longitud de acuerdo a este esquema de axiomas que tenemos acá. Vamos a ver que no, que eso no es posible. ¿Por qué? Bueno, tomemos la medida de Lebesgue restringida al intervalo 0,1, es decir, es lo mismo que hemos hecho, pero no nos salimos del 0,1, es decir, la máxima longitud va a ser 1, etcétera, etcétera. Y definimos en ese intervalo una relación de equivalencia. ¿Cuál es mi relación de equivalencia? Yo digo que el X es equivalente al Y si solo si su diferencia es un número racional. Bueno, por las propiedades de los racionales, por ejemplo, X está relacionado con X, sí, porque la diferencia entre X y X es 0, y 0 es un racional, etc. Uno puede probar que esa broma es una relación de equivalencia y yo se los dejo acá. Fíjense que le estoy poniendo ejercicios en nuestra presentación con el vídeo para que ustedes los hagan. Entonces, eso es una relación de equivalencia. Cualquier relación de equivalencia particiona
el conjunto en clases de equivalencia, que las llamo I sub alfa. Se puede probar que hay una cantidad no numerable de clases de equivalencia. Entonces vamos a formar un conjunto M de la siguiente manera. Yo voy a agarrar de estas clases, este conjunto I sub alfa, el alfa este corre por una cantidad, como ya dije, no numerable de índices. Y cada uno de estos elementos es no numerable también. Eso se puede demostrar, pero no lo voy a hacer. Entonces, formamos un conjunto de la manera siguiente. Yo agarro de cada clase I sub alfa, tomo un elemento. Hago infinitas elecciones entonces. Y voy formando este conjunto que llamo M. Vamos a ver qué propiedades tiene M. Entonces, si yo tomo una traslación de M por un Z, interpretando esa suma, pues yo tengo que sumar los elementos de M con este Z, módulo 1, es decir, que si yo me excedo, le resto 1 a la cuestión para regresar al intervalo. Entonces afirmamos que M más Z no interseca a M más Z'. Vamos a ver por qué. Es muy sencillo. Si lo hiciera, habría un elemento W que está en los dos conjuntos, en este y en este de acá. Pero entonces ese W se escribiría como C más Z, donde C está en M, C' más Z', donde C' está en M más Z', en M también, perdón, C' también está en M, y entonces, bueno, como supuestamente yo he tomado elementos de la relación de la clase de equivalencia, eso debería implicar que C menos C' es igual a la diferencia entre Z y Z', pasando las cosas para los otros lados. Y entonces ellos deberían ser elementos relacionados. Entonces C y C' deberían ser el mismo elemento, porque fíjense, la construcción del conjunto fue tomar un representante de cada clase de equivalencia. Si están relacionados, tienen que ser el mismo señor. Y bueno, si C es igual a C', entonces necesariamente, fácilmente lo vemos, Z es igual a Z', lo cual es una contradicción porque yo supuse aquí que Z era distinto de Z'. Entonces no puede ser que esos trasladados de M con Z racional se intersequen unos a otros, a menos que Z sea el mismo señor Z'. Ahora vamos a ver esta expresión un poco graciosa que tenemos acá. Este Z, de hecho, lo estoy tomando no en Q, sino en Q intersectado con 0, 1. Aquí me faltó poner eso. Si yo tomo esto, es claro que estos señores no se intersecan entre sí, por lo que ya acabamos de ver. Y por las propiedades de medida que vimos hace un momento, esta serie tiene solamente dos posibilidades dos valores posibles. O da infinito, en el caso de que esta medida es mayor que 0, o da 0. Pero es imposible que dé infinito porque yo estoy trabajando dentro del intervalo 0, 1. Y a lo más la medida de esta cosa, de una suma de medidas de conjuntos disjuntos que viven dentro del 0, 1, es 1. Pero tampoco puede ser que me dé 0. Porque si me da 0, entonces yo no puedo recuperar el intervalo 0, 1. Porque esto supuestamente es una partición, lo que tengo yo del intervalo 0, 1. Y entonces, y sabemos que ese intervalo tiene medida 1. Entonces es imposible que el conjunto M sea medible, porque eso nos lleva a una contradicción. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de intangible en matemática. Este conjunto no medible. ¿Por qué es un intangible? Por la manera como se construye, entre comillas, el conjunto. No lo estoy representando de ninguna manera. Estoy apelando a una cosa que se llama el axioma de elección, que me dice que yo puedo tomar un elemento de cada I sub alfa y formar con ellos un nuevo conjunto. Pero, ¿qué es eso? Dar una forma del conjunto, decir, pero son los elementos que verifican tal propiedad. Eso no se puede hacer. La propiedad queda caracterizada de la manera como lo estamos eligiendo esos elementos. Otros ejemplos de intangibles. Bueno, los infinitesimales son un ejemplo de intangible muy interesante. Recordamos la frase de Berkeley que los llamó cantidades fantasmas de cantidades difuntas, y por supuesto tienen que ser intangibles, pero de hecho son intangibles no por la frase de Berkeley, sino por la forma como se construye, que es usando de nuevo el concepto de ultrafiltro. Es decir, estos conceptos de intangibles están asociados con la idea de
el axioma de elección, de aplicar una herramienta muy poderosa del análisis matemático, como es el axioma de elección o el lema de Shor, pero que no permite de alguna manera que el objeto que existe, uno lo pueda caracterizar mediante propiedades o decir, mira, son los ceros de tal función, de alguna manera más concreta o más constructiva desde el punto de vista matemático. Es la idea de intangible en el libro, que ahorita se los voy a poner aquí, Handbook of Analysis and His Foundations, de Eric Schechter. Yo los invito a que busquen el libro, se puede conseguir en la web. Y otra referencia fundamental para la discusión que hemos tenido en nuestro vídeo de hoy es el libro de Royden y Fitzpatrick, la nueva edición, la cuarta edición de un clásico que es el libro Real Analysis, aunque a mi amigo el profesor Guevara no le guste el libro y diga que el Rudin es mucho mejor. Es un libro, en mi opinión, muy bueno y muy lúcido, y la forma como está organizado el material es extraordinaria. Entonces, gracias por su atención. Espero que estas ideas bonitas, porque nos llevan al problema de que hay objetos en el análisis matemático que existen, pero que de alguna manera no pueden ser construidos, caracterizados, pero si aceptamos el axioma de elección, tenemos que vivir con ello. Suscríbanse al canal La Matemática es Fácil de YouTube, La Mate es Fácil en Twitter, y hasta una nueva oportunidad.